hablar del lado oscuro del poder, pero también del lado oscuro de la economía, exige una gran responsabilidad, puesto que se trata de no especular, ni tampoco ser sensacionalista, sino tomar en cuenta lo que pasa. Y lo que pasa tiene que ver con la problemática emergente de una sociedad entrabada en sus propias contradicciones. Y también podríamos decir en su propia decadencia. Cuando hablamos del lado oscuro del poder, nos referimos al lado no visible del poder, al lado no institucional del poder, pero que funciona, que es efectivo, que inclusive atraviesa el lado institucional del poder, el lado visible del poder y, llegamos a decir también, que incluso ha llegado a controlar el lado visible e institucional del poder, convirtiendo al lado visible e institucional del poder en una máscara del lado oscuro del poder. En términos generales nos hemos referido a la economía política del chantaje, donde distintas economías políticas que tienen que ver precisamente con el chantaje, con la coerción, es decir, con las formas de violencia más bien descarnadas, terminan estableciendo un tipo de diferenciación y un tipo de valorización abstracta. Es decir, se diferencia lo que podemos llamar violencia de lo que podemos llamar no violencia, incluso violencia respecto a lo que aparentemente es lo institucional o la ley, y se valoriza la violencia y se desvaloriza la ley y se desvaloriza lo institucional y se desvaloriza la no violencia. Y por lo tanto, estamos pues ante un mundo bizarro, donde se invierten los valores y donde se exalta precisamente la violencia y los perfiles subjetivos vinculados a la violencia, sobre todo los perfiles subjetivos que están vinculados a la corrupción y a la corrupción institucional, y más aún que están vinculados a los tráficos que se llaman ilícitos. De manera concreta nos hemos referido a los carteles como otras corporaciones transnacionales vinculadas a la economía mundo, particularmente al lado oscuro de la economía mundo. A propósito, dijimos que no hay una separación taxativa entre el lado oscuro de la economía mundo y el lado visible, institucional, aparente de la economía mundo, que más bien se hayan mezclados de tal manera que son complementarios. El lado oscuro de la economía y el lado visible de la economía son complementarios. Entonces, vemos que desde esta perspectiva, más bien lo que empieza a aparecer es el referente primordial de la crítica, es decir, el referente de la crítica de la economía política del chantaje y por lo tanto de la crítica a la violencia, de la crítica a las formas de dominación
que no son institucionales y que son paralelas a las formas institucionales y que no solamente son emergentes y proliferantes, sino que inclusive, más allá de ser hegemónicas en el sentido metafórico, son dominantes. ¿Por qué decimos que son economías complementarias, la del lado oscuro y la del lado visible? Son economías complementarias porque el lado visible e institucional de la economía blanquea el excedente, la circulación del excedente, inclusive la circulación de la inversión de el lado oscuro de la economía. En ese sentido, son complementarias. Además, dijimos que observando el funcionamiento del sistema mundo capitalista, lo que tenemos es que no solamente el blanqueo se da de manera opaca o de manera oculta o a través de camuflajes, sino que se da de manera evidente, solo que no se lo dice, solo que no se lo transmite, solo que no se lo acepta. Es decir, el principal blanqueador del lado oscuro de la economía es pues el sistema mundo financiero o la banca internacional y en cada país el sistema bancario de cada país, el sistema financiero de cada país. Y si hablamos de burguesías en el sentido más amplio de la palabra, vamos a entender que respecto al lado oscuro de la economía hay una burguesía mafiosa vinculada a los carteles y vinculada a distintas corporaciones opacas y obviamente que forman parte de lo que hemos llamado la economía política del chantaje. En ese sentido, las burguesías se complementan en el conglomerado burgués. Para decirlo de alguna forma, la burguesía institucional, la burguesía que administra la producción, distribución, consumo del lado visible e institucional de la economía, la burguesía empresarial está también vinculada a la burguesía mafiosa, a la burguesía de los carteles, a la burguesía de la economía política del chantaje. Entonces, entre ambas burguesías también se complementan. Entre los tráficos ilícitos hemos hablado de la economía política de la cocaína, que tiene como referente a 3 países que son los productores de la cocaína: Colombia, Perú y Bolivia. Entonces estamos hablando de un referente importante y además de montos bastante grandes de la producción de cocaína que circula por el mundo. Si en una época fue aproximadamente calculada y estimada en 2.000 toneladas de cocaína, ahora podemos afirmar que ha superado esta cantidad y estos montos de las toneladas de cocaína que se producen en el mundo. En lo que respecta a Bolivia, si antes decíamos que producía alrededor de 300 toneladas de cocaína, ahora podemos afirmar que estimativamente produce 500 toneladas de cocaína. Además, a esto hay que añadirle 300 toneladas que vienen del Perú, donde antes se decía
que produce aproximadamente 600 toneladas de cocaína. Ahora seguramente produce más, porque en realidad la producción de la cocaína se ha expandido. Lo mismo podemos decir para Colombia, que antes aproximadamente producía 1.000 o alrededor de 1.000 toneladas de cocaína. Ahora puede ser que produzca un poco más, no sabemos. Sin embargo, en conjunto podemos decir que se producen 3.700 toneladas de cocaína. Entonces, lo que hay en Bolivia son como 800 toneladas de cocaína, porque las 300 que ingresan del Perú son cristalizadas en Bolivia. No olvidemos que el negocio de la cocaína es uno de los negocios más grandes del negocio de los tráficos ilícitos. Y los tráficos ilícitos son negocios que comparten con el negocio de armas, con el negocio de cuerpos, con el negocio de órganos, hablando del lado oscuro de las negociaciones, de los negocios y del comercio, del lado oscuro de la economía. Según el Informe Mundial sobre Drogas, el 2025, de la Oficina de la Lucha contra las Drogas y el Crimen, que titula La inestabilidad mundial agrava el impacto social, económico y de seguridad del fenómeno mundial de las drogas. Se dice que en el 2003 cerca de 316 millones de personas consumieron alguna droga, excluidos el alcohol y el tabaco, es decir, 6% de la población entre 15 y 65 años, frente a 5,2% de la población en 2013. Con 244 millones de usuarios, el cannabis continúa siendo la droga más utilizada, seguido de opioides, 61 millones, las anfetaminas, 30,7 millones, la cocaína, 25 millones y el éxtasis, 21 millones. Los nuevos grupos de personas en situación de vulnerabilidad que huyen de la inestabilidad y el conflicto podrían hacer que estas cifras se incrementen. En el mismo informe, en el acápite sobre el mercado global de cocaína, bate su propio récord, se dice que la producción, incautaciones y consumo de cocaína alcanzaron nuevos máximos el 2023, convirtiéndose en la droga ilícita con mayor crecimiento de mercado. La producción ilegal se disparó a 3.708 toneladas, casi 34% más que en 2022. Las incautaciones mundiales alcanzaron un récord de 2.275, lo que supone un aumento de 68% con respecto a 2019-2023. El consumo creció de 17 millones de usuarios en 2013 a 25 millones en 2023. En la revista Estatista, en un artículo titulado El mercado mundial de la cocaína, se escribe que aunque la cocaína se consume en todo el mundo, su base, la planta de coca,
se cultiva principalmente en 3 países latinoamericanos: Perú, Bolivia y Colombia. Este último saltó a los titulares en 2023 debido a un informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el que se afirmaba que la superficie dedicada al cultivo de coca en 2022 había crecido hasta 230.000 hectáreas, un 13% más que en 2021, según informó Reuters. Como muestran las estadísticas, esto consolida aún más a Colombia como el principal productor de coca en el mundo. Sigue de la siguiente manera. Según cifras de la oficina mencionada y el gobierno peruano, Colombia fue responsable de casi 2/3 de la superficie total de cultivo de coca en 2022. Perú se sitúa en segundo lugar con 95.000 hectáreas, mientras que Bolivia ocupó el tercer puesto con 30.000 hectáreas. En lo que respecta a lo que mueve la economía de la cocaína en el mundo, podemos lanzar la siguiente estimación. Como toda estimación en estos temas que no se verifican ni se comprueban, sirven solamente como parámetros. Podemos hablar de que se han movido alrededor de 3 billones de dólares. No nos olvidemos que en un escrito anterior hablamos de que el tráfico mueve alrededor de 2 billones de dólares en el mundo. Entonces nos estamos moviendo con cifras muy grandes. En lo que respecta a Bolivia, lo que mueve en el mundo, no lo que se queda en Bolivia, puede estimarse entre 85.000 millones de dólares a 170.000 millones de dólares. No lo sabemos. El margen es grande. Entonces depende de un conjunto de circunstancias y un conjunto de realizaciones efectivas del negocio. Sin embargo, en Bolivia no se queda este monto que se mueve en el mundo. Lo que se queda en Bolivia ha sido una estimación máxima que seguramente no corresponde, es más o menos de 5.000 millones de dólares. En realidad, la cifra puede estimarse entre 3.000 millones de dólares a 5.000 millones de dólares. De todas maneras, para los tamaños de la economía boliviana, se trata de cifras altas que tienen obviamente impacto en la economía, en el funcionamiento de la economía, en el efecto nocivo en la sociedad, en el tejido social y el efecto nocivo en las estructuras de poder, en las estructuras institucionales del poder. Para decirlo de una manera concreta, se puede decir que todo el aparato o los aparatos del Estado están atravesados por la irradiación del narcotráfico. La policía, los encargados que deben luchar contra la droga, el tráfico de droga, el narcotráfico y estupefacientes están comprometidos. Por otra parte, también los jueces están comprometidos y las instituciones que tienen que ver con no solamente la lucha contra las drogas, sino que están vinculados precisamente con la tierra, propiedad de la tierra, que se han involucrado en el tráfico de tierras, que están vinculados a la ampliación de la frontera agrícola, concretamente la ampliación de la frontera del cultivo de la hoja de coca excedentaria, que no solamente se encuentra en el Chapay,
sino que ha avanzado hacia los parques nacionales y áreas protegidas. El Ejecutivo y los representantes del Congreso también están comprometidos con esto que hemos llamado el lado oscuro del poder y lo que de manera específica llamamos la economía política de la cocaína. Es más, dispositivos y zonas de la sociedad están comprometidos con el narcotráfico. Por ejemplo, sindicatos, no solamente los sindicatos que tienen que ver con las federaciones del trópico de Cochabamba, sino otros sindicatos campesinos y otras organizaciones. Por ejemplo, lo que ha ocurrido en Yayagua muestra de manera patente lo que ha venido ocurriendo hace muchos años y se ha ocultado el compromiso de los aylus de esta zona de Potosí de Oruro con el narcotráfico y el tráfico de estupefacientes. Recientemente se ha capturado al que fue el zar de la lucha contra las drogas en las gestiones de Evo Morales Ayma, el famoso zar Cáceres, que ahora está preso, pues ha sido encontrado cerca de un laboratorio que estaba y que está en sus predios. La familia Terán ha vuelto a ser noticia. Una de las hermanas de la Margarita Terán, que fue constituyente, también ha sido hallada con kilos de cocaína. El espacio aéreo está comprometido, sobre todo en pistas clandestinas que son numerosas y en vuelos que no son clasificados y que son encubiertos. Muchos vuelos entre Perú, Bolivia, Bolivia, Perú, entre Bolivia y Paraguay y Bolivia, entre Bolivia y Brasil y Bolivia. Incluso se ha pillado a un avión oficial de la línea aérea BOA que ha sido capturado en España, llevando media tonelada de cocaína. Entonces, como se verá, todo está comprometido. Ese es el avance, el alcance de la irrupción, irradiación y atravesamiento del narcotráfico, de los carteles, de las estructuras de poder, del lado oscuro del poder en Bolivia. Obviamente algo parecido, no exactamente de la misma manera, sino con sus singularidades ocurre en el Perú y en Colombia, quizás con mayor expansión e intensidad. Lo mismo se puede decir de Ecuador y de México, que son zonas de distribución, pero donde parece que se asientan carteles muy fuertes, que son los que al final controlan todo el narcotráfico y el tráfico de estupefacientes y se vinculan con otro tipo de tráficos y hacen el control de las rutas y establecen una relación perversa de negociación, pero también de contradicción y de pugna con otros carteles. En Bolivia asistimos a una guerra de carteles. Por una parte están los carteles mexicanos, los carteles colombianos, también el cartel, si se puede llamar así, o una mediación de cartel, que es el ecuatoriano, con los operadores, los dispositivos operadores en Bolivia, que son todas estas organizaciones que hemos mencionado. Por otro lado está la incursión de los carteles brasileros, el cartel Vermelho y el cartel PCC, que no solamente incursionan y establecen relaciones con los operadores en Bolivia, sino que incluso ya invierten y producen cocaína en Bolivia. Este panorama es asombroso y muestra el alcance de la amenaza
sobre las sociedades y pueblos, de el lado oscuro del poder y de la economía política del narcotráfico y de los estupefacientes. Sería un panorama incompleto si no incluimos los carteles que funcionan en Estados Unidos de Norteamérica, uno de los principales países consumidores de la cocaína y de otras drogas. Es muy inocente creer que allí solo funcionan los carteles sudamericanos y latinoamericanos de manera clandestina, sin carteles, operadores y organizaciones comprometidas de los Estados Unidos de Norteamérica. Un reciente libro de un investigador ha mostrado que precisamente están comprometidas instancias que deberían estar luchando contra el narcotráfico, pero no lo hacen, puesto que participan. Estas organizaciones en Estados Unidos de Norteamérica son precisamente la DEA y la CIA, que más de una vez han evidenciado su participación en estos tráficos ilícitos. En el libro mencionado aparece inclusive señalado un cuartel que debería responder a una lucha de interdicción contra el narcotráfico, y este cuartel es precisamente un cartel que participa en el tráfico ilícito, involucrado no solamente en encubrimiento, sino como operador en el tráfico. En este caso se puede también incluir el tráfico de la heroína que viene de Afganistán, y el gobierno de Trump quiere hacer creer que viene de México cuando viene precisamente de Afganistán. Y si esto ocurre, si se desvía la atención, es porque los norteamericanos, estos dispositivos que hemos mencionado, están altamente comprometidos con el narcotráfico. El libro mencionado titula The Fort Bragg Cartel. El autor es Seth Harp. Como hemos dicho, en este libro se menciona y se revela la participación de las fuerzas especiales estadounidenses en el narcotráfico. En la traducción al castellano se habla del cartel de Fort Bragg. Se trata de un trabajo de reciente publicación que revela el fuerte involucramiento de unidades secretas y de élite de las fuerzas especiales del ejército estadounidense en el narcotráfico. El autor dice: estoy siguiendo al menos 14 casos de soldados entrenados en Fort Bragg, que en los últimos 5 años más o menos han sido arrestados, detenidos o han muerto en situaciones vinculadas al tráfico de drogas. El autor también analiza cómo las intervenciones militares de Estados Unidos a menudo han estimulado la producción de drogas. Se dice que un ejemplo de esto es el caso de Afganistán, que según Harp, durante los últimos 20 años que estuvo bajo ocupación estadounidense, se convirtió en el mayor narcoestado del mundo. El autor dice: la mayor parte del narcotráfico y la producción de drogas era llevada a cabo por caudillos militares, jefes de policía y comandantes de milicias pagados por Estados Unidos en una estructura corrupta. ¿Cómo se puede colegir de esto? Todos están comprometidos, norte y sur, hemisferio norte y hemisferio sur, estados y sociedades del norte y estados y sociedades del sur. ¿Qué se puede deducir de todo esto? Es que todos participan en este excedente que
genera, o que más bien está en disputa, el excedente, el narcotráfico, los dispositivos de poder, operadores y carteles del narcotráfico, y participan en esta lucha, en esta captura de los circuitos de la producción y de los circuitos y de la distribución del narcotráfico y de los estupefacientes, todos los estados, incluyendo sobre todo aquellos estados que tienen que ver con las potencias centrales y que tienen que ver con la hiperpotencia en decadencia, que es los Estados Unidos de Norteamérica. Con esto se cae la narrativa para inocentes de que hay lucha contra el narcotráfico, sobre todo de unos y no de otros, y contra otros que supuestamente estarían comprometidos y serían narcoestados. Desde la perspectiva que acabamos de describir, todos son narcoestados. Obviamente hay excepciones, pero son excepciones que confirman la regla. Esos que aceptan la narrativa son los eternos serviles de la dominación. Se trata de los serviles que permiten la reproducción de la dominación. Los únicos que están interesados en luchar contra el narcotráfico, los estupefacientes y los tráficos ilícitos son las sociedades y los pueblos que están amenazados por lo que podemos considerar el orden mundial de las dominaciones del lado oscuro del poder. Con todo esto, de ninguna manera se dice que no hay que hacer nada. Hay que aclarar porque hay gente que entiende cualquier cosa según su conveniencia. Al contrario, hay que hacer todo, no solamente lo posible, sino lo imposible, por liberarse de estas estructuras de poder del lado oscuro del poder, pero también de las estructuras del poder del lado institucional del poder, porque todos estos lados, ambos lados, están comprometidos, son complementarios, pero además porque forman parte de las dominaciones y de lo que se trata precisamente es darle porvenir a la humanidad, liberar su potencia creativa. En Bolivia, el fenómeno de la irradiación, del narcotráfico, del tráfico de estupefacientes, es altamente destructivo. Al respecto hay que decir que todo el funcionamiento de la economía está distorsionado. Por ejemplo, la expansión proliferante de las llamadas cooperativas mineras, sobre todo las vinculadas a la explotación del oro, han incursionado en la Amazonía, destruyendo sus sistemas ecológicos. Las dragas y los barcos para la explotación del oro han contaminado los ríos, han envenenado las aguas por el uso del mercurio, han depredado la tierra, han envenenado a plantas y animales y a humanos. En pocas palabras, están asesinando a todo lo que tiene vida a su paso. El tráfico de tierras se ha extendido de una manera desmesurada e incluso demoledora. Los incendios de los bosques primarios son catastróficos. La expansión inaudita del contrabando se ha convertido en una amenaza a la economía.
el robo de autos forma parte de un sistema, o más bien asistema, de la reproducción expansiva de lo irregular. Por ejemplo, el robo de automóviles que se incorporan después al uso irregular tiene un alcance abrumador. Esto que se viene a llamar los autos chutos. Al respecto, es asombroso el fenómeno de la distorsión social y la adulteración cultural. Se ha formado una cultura chutera que inclusive hace apología a esta economía de los autos chutos. Esta economía chutera está vinculada a la economía política de la cocaína y al tráfico ilícito, ya no solo de la cocaína. En la zona controlada por los Aylus, Cacachacas y Laimes se han encontrado invernaderos que producen marihuana. Las poblaciones dedicadas a esto han conformado grupos irregulares armados. Poblaciones fronterizas están comprometidas en proteger el contrabando y estos tráficos ilícitos. Hace un tiempo nos hemos referido metafóricamente a la República del Chapare por su funcionamiento como si fuese otro estado, donde ya no se trata de tierra de nadie, sino de tierra controlada por los carteles y los operadores de los carteles y los grupos irregulares armados. En este sentido metafórico también podemos hablar de otras republiquetas más chicas donde se produce un fenómeno parecido de control territorial, de control social anómalo, incluso de control paraestatal. Al respecto hay que aclarar que si bien no todo es tráfico ilícito, el problema ya es de una distorsión completa irradiada a toda la composición económica. Lo mismo podemos decir del funcionamiento en el campo político. También está altamente distorsionado. El campo político está atravesado y con cierto alcance controlado por la economía política de la cocaína, por el narcotráfico y los estupefacientes. El dinero del tráfico se incorpora en las campañas electorales, incluso en las marchas que deberían ser de movimientos sociales de demanda y terminan siendo marchas impulsadas por el dinero movido para tales efectos por el narcotráfico. Se trata de demandas políticas también anómalas. En este sentido, también el imaginario social ha sido afectado. Se ha dado lugar a una normalización, por así decirlo, de todo esto. En medio de esta vorágine, la sociedad y los pueblos se encuentran no solamente amenazados, sino inhibidos e incluso enfermos, dañados
en su tejido social. En estas circunstancias no hay porvenir, no hay horizontes, puesto que estos habrían desaparecido. Solo se observa un presente de la corrosión generalizada, no solamente institucional, sino social, y de la destrucción generalizada de los ecosistemas y los nichos ecológicos, por lo tanto de la vida. Ante semejante diagnóstico catastrófico, donde la sociedad no solamente se encuentra amenazada, sino incluso ya está enferma, es menester que la sociedad y los pueblos se curen. Es menester la defensa de la vida. Es menester autoorganizarse para la defensa de la vida y del porvenir de las sociedades y los pueblos. Es necesario desmontar todos los engranajes de esta maquinaria del sistema, o más bien del asistema, del lado oscuro del poder, del lado oscuro de la economía, del lado oscuro del destejido social. Como se trata de un fenómeno mundial, es urgente la unión, la confederación de todas las sociedades y pueblos del mundo en defensa del planeta, en defensa de la vida, en defensa del porvenir, en defensa de la humanidad, en defensa de los ciclos vitales planetarios.